'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Buenas noches a todos. Quiero agradecer de manera muy sincera Canal 14, que me ha ofrecido muy generosamente este programa, esta posibilidad de desarrollar algunos temas con todos ustedes aquí. También agradecerles la posibilidad de llegar hasta muchas personas con la palabra de Dios, puesto que vamos a estar reflexionando precisamente sobre algunos textos bíblicos y en concreto sobre las bienaventuranzas en primer lugar. Y entonces es un medio, es una manera que yo veo de realizar mi ministerio, haciendo llegar la palabra de Dios hasta todas las personas que más se pueda. Y en ese sentido, de nuevo, mi gratitud a Canal 14. Les decía que vamos a tomar este texto de las bienaventuranzas, que como ustedes saben, en la Escritura, en el Evangelio, se encuentran tanto en el capítulo 5 de San Mateo, de los versículos 3 al 12, como también en aquel capítulo 6 de San Lucas. Esas son dos versiones. San Lucas tiene del 20 al 23, el capítulo 6 del 20 al 23, pero nosotros vamos a escoger la versión de San Mateo. Es una versión más larga, es más elaborada, es como más completa en ese sentido. La de San Lucas es más corta, más sintética, y en cambio la versión de San Mateo tiene su propia perspectiva, como lo tiene también San Lucas. Son dos perspectivas diferentes, no es que una sea mejor que la otra, no. Son dos aspectos de una misma realidad, y cada evangelista nos da su propia perspectiva del Señor Jesucristo y de su enseñanza que está contenida en las bienaventuranzas. Hablar de las bienaventuranzas es tocar el corazón mismo del Evangelio, puesto que se ha dicho siempre y se demuestra cada día mejor que en ellas está sintetizado todo el Evangelio y por tanto toda la Sagrada Escritura. Si se dice que allí está una síntesis del Evangelio, lógicamente que en el Evangelio se encuentra en forma de síntesis toda la Sagrada Escritura. Es más, las bienaventuranzas son parte de un texto más grande, como sabemos, que es el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, contenido en aquellos capítulos 5 al 7 de San Mateo. Si al mismo tiempo habría que decir que este texto de las bienaventuranzas es un texto denso, es un texto muy rico, y como toda síntesis, pues hay que leerlo muy bien, hay que confrontarlo con el contexto inmediato y con el contexto mediato de donde viene o proviene ese texto. Al mismo tiempo, hay que reconocer que siendo una síntesis, es un texto, digamos así, difícil. No es de fácil o inmediata interpretación. Estamos hablando de escritos
hechos hace casi 2000 años. Si pensamos en la redacción de los evangelios, en la segunda parte del primer siglo. Entonces, no estamos hablando en lenguaje corriente hoy día. Es un lenguaje muy particular, medio oriental. Es un lenguaje bíblico, fuertemente bíblico. Y por tanto, como decíamos, conectado con toda la Sagrada Escritura. No es un texto que se pueda entender y por tanto tomar así, digamos, literalmente y directamente como un texto solo. Es un texto muy rico, muy amplio, que tiene resonancias en toda la Sagrada Escritura. Siendo una síntesis, con ese lenguaje ya particular que dijimos, nosotros tenemos que hacer, por una parte, un esfuerzo de ponernos en aquel ambiente, de comprenderlo tal como fue escrito y por tanto tal como fue revelado por Dios a los mismos evangelistas. Eso, por una parte, ponernos en el ambiente, en la situación en que el texto fue dicho, o más bien en este caso escrito. Primero dicho por el Señor Jesucristo y más tarde escrito por los evangelistas. En el contexto de las primeras comunidades cristianas, que es para ellas, para quienes los evangelistas escriben, y es lo que las comunidades viven sobre el Señor Jesucristo, sobre su vida, muerte y resurrección. Es la experiencia que ellos tienen del Señor Jesucristo, las que los evangelistas nos transmiten en sus textos evangélicos. Por otra parte, para una buena interpretación del texto de las Escrituras en las bienaventuranzas, hay que irnos a nuestros tiempos. Hay que preguntarnos cómo nos hablan hoy. No es nada más que quiso decir en aquel tiempo, sino cómo resuena esa palabra en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, en las circunstancias de la vida en que cada uno de nosotros le ha tocado vivir, en el momento histórico que estamos viviendo. Es decir, encontrar la aplicación concreta de esos textos, de esas enseñanzas, a nuestro mundo de hoy. No podemos hablar de las bienaventuranzas sin ocultar las dificultades que ese texto o esos textos han presentado históricamente. Los enemigos del cristianismo, los adversarios y enemigos del cristianismo, podríamos decir también de la misma iglesia, ellos las han utilizado, dándoles interpretaciones desde luego muy propias suyas, muy particulares, pero de forma muy negativa. Si en base a ellas, a nosotros los cristianos, se nos ha acusado de cualquier cantidad de pecados. Se nos ha dicho que las bienaventuranzas son una justificación del dolor. Por ejemplo, llamar bienaventurados a los que sufren. Eso para muchos que adversan el Evangelio, adversan a la misma iglesia, es una contradicción. Que se pueda llamar bienaventurado, seguramente feliz, a quien esté sufriendo, pues eso para ellos es una contradicción, es una locura. Otros dicen, ustedes los cristianos, en base a las bienaventuranzas, están predicando una resignación fácil, una resignación ante el dolor y ante las injusticias. Están ofreciendo un opio al pueblo, diría el marxismo, porque están pasando por encima de las causas del dolor humano y están ofreciendo
una recompensa en la vida eterna. Se nos ha acusado de justificar la violencia, de justificar y de mistificar los abusos de los derechos humanos, acusándonos a los cristianos de no defender los derechos humanos, puesto que las bienaventuranzas serían una negación de esos derechos. Todos sabemos, conocemos un poco históricamente ese tipo de acusaciones. A mi parecer, lo más serio de eso no es que otros nos acusen de algo, porque los cristianos han sido acusados de muchas cosas a lo largo de los siglos. Lo malo es que muchas veces los cristianos no hemos sabido cómo responder a esas objeciones. Entonces esas objeciones permanecen en el ambiente, van llegando a las mentes de mucha gente, van haciéndose pasar por verdades. No importa lo que más tarde diga la Iglesia, o digan los documentos de la Iglesia, o diga el Vaticano II, esas ideas han ido calando en la mente de mucha gente. Pero en fin, adversarios y acusaciones las hemos tenido siempre y las vamos a tener siempre. Lo peor de todo es no solamente, como decía, no haber sabido responder, sino que también nuestra propia vida, el comportamiento de muchos cristianos en la historia, el comportamiento de ciertas alas o grupos de la Iglesia, han corroborado esa idea en sus adversarios o enemigos. Cuando Marx dice que la religión es el opio del pueblo, no está diciendo una verdad abstracta, está acusando al cristianismo, que no pocas veces ha sido utilizado para adormecer las conciencias de la gente, y sobre todo para adormecer su conciencia social, de la cual el marxismo es tan sensible, a la cual el marxismo es tan sensible. Eso es lo más serio, que los cristianos no seamos capaces de responder con claridad a las objeciones desde el punto de vista teórico o doctrinal, sino que a veces es nuestra propia vida, la vida de los cristianos, que ha traicionado la causa misma del cristianismo. Entonces, claro que somos nosotros los que también damos pie a los así llamados adversarios o enemigos, para que nos acusen de cosas que son incorrectas si hablamos desde el punto de vista doctrinal o teórico, pero que a veces son ciertas cuando hablamos de la vida concreta de muchos cristianos. El problema clásico de Gandhi, quien admiraba a Jesucristo, admiraba el Evangelio y todo lo que el Señor enseñó en su Evangelio, pero no creía en los cristianos y no se convirtió por no estar convencido acerca de la vida de muchos cristianos. En todo caso, pasando por encima de esas vicisitudes históricas, pero sin ignorarlas, nosotros los cristianos tenemos que descubrir el enorme valor que las bienaventuranzas tienen, si se logra descubrir ese valor, si se logra descubrir el tesoro que las bienaventuranzas contienen. Eso es lo que trataríamos de hacer con la ayuda de Dios y con un poquito de paciencia de parte de ustedes, lo que trataríamos de hacer en estos encuentros que tenemos a través de Canal 14. En el estudio o comentario de las bienaventuranzas, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, yo diría, tratar de entender qué son las bienaventuranzas.
ya allí a veces nos empantanamos, ya allí a veces no nos entendemos. Hay quien dice, bueno, son como normas, son como leyes, una especie de mandamientos, pues que se supone que los cristianos tenemos que cumplir. Pues sí, son normas, no se puede negar, son mandamientos. En el Evangelio de San Mateo, cuyo texto vamos a estar comentando, las bienaventuranzas equivalen a la nueva ley. El Sermón del Monte es la nueva ley. De hecho, San Mateo pone al Señor Jesús comunicando este mensaje en un monte, rodeado de sus discípulos y de sus seguidores más inmediatos. Pero equivale al nuevo Moisés. El Señor Jesucristo es el nuevo Moisés que está dando la nueva ley sobre un monte. Bueno, pues eso es de tomarlo en cuenta. No vamos a negar que sean como normas o leyes, etc. Pero sería equivocado simplemente identificarlas con las normas que teníamos en el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos o qué pasa con la antigua ley? Ya completamente decae al llegar al Nuevo Testamento. No, siguen siendo parte de la esencia del cristianismo. Los 10 mandamientos contienen, ya podríamos decir, en germen, todo lo que van a ser más tarde las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas son un desarrollo muy abundante, digamos así, de aquello que ya se contenía en germen en esos 10 mandamientos. Sin negar que sean como normas o como preceptos a cumplir, las bienaventuranzas pretenden ser principios de vida cristiana que guíen, que rijan la conducta de un cristiano. Y eso va más allá de la ley, porque la ley contempla por lo menos el cumplimiento material de la misma. El problema en que caían los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús, que cumpliendo la materialidad de la ley, pensaban estar bien con Dios. El cristiano sabe que eso está superado en el Nuevo Testamento. Jesucristo no pide una observancia simplemente literal o material de la ley. Jesucristo pide que aprendamos cuál es el espíritu con que se debe vivir el Evangelio y por tanto cuál es el espíritu con que se debe vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué son? Vuelve la pregunta, ¿qué son realmente las bienaventuranzas? Tendríamos que decir que son aquellas cosas esenciales que debe vivir un seguidor de Jesucristo para poder llamarse tal, para poder decir, yo soy cristiano, o yo soy, o por lo menos estoy intentando ser discípulo de Cristo. Es lo que diferenciaría a un cristiano de alguien que no lo sea, y que no lo pretende ser, y que no lo quiere ser. Realmente las bienaventuranzas, en ese mismo sentido, son una muestra clara, ya no solo de lo que Jesucristo enseñó, sino de lo que Jesucristo fue en su persona misma. Si Él enseñó esas cosas, si Él las pidió a sus discípulos, es porque Él las vivió. De eso nosotros no tenemos ninguna duda. No hay nada que jamás Él haya pedido a nosotros, que Él mismo no la haya vivido. Entonces se convierten estas bienaventuranzas
en la respuesta que da el cristiano a los grandes interrogativos de la vida. Podríamos decir a los grandes problemas de la vida, a los grandes desafíos de la vida. Son la respuesta cristiana ante las situaciones más críticas, más desafiantes, más difíciles que encuentra un cristiano en su diario vivir. Esto le da a la bienaventuranza un carácter mucho más dinámico. No se trata simplemente de que estamos aquí para cumplir una norma, una ley. No, eso se hacía también en la antigua ley. Se trata de vivir de una forma tal que responda a la vida misma de Jesucristo, a cómo Él vivió, a cómo Él pensó, a cómo Él actuó, decidió, sintió, proyectó su vida, realizó su vida. Las bienaventuranzas son ya para el cristiano la mejor respuesta que él puede dar o ella puede dar a esos grandes interrogativos y problemas que nos presenta la vida diaria. La otra cosa importante, estamos tratando de ver cómo mejor entender o cómo mejor interpretar las bienaventuranzas. La otra cosa importante es que habría que aclarar ese término de bienaventurado. Si logramos entender esa palabra, ya habría una ventaja grande a la hora de entender las bienaventuranzas como tales. Algunas versiones, algunas traducciones de la Biblia, en vez de decir bienaventurado, dicen dichoso. Dichosos los pobres de espíritu, o los pobres en el espíritu. A mi parecer, no es una traducción muy feliz. La palabra dichoso se puede muy bien referir a un goce momentáneo, a una situación favorable, completamente pasajera, a un gozo, si se quiere, muy superficial. De hecho, nosotros llamamos dichosos en ese sentido a quien le va bien, a quien se sacó la lotería, a quien está bien de salud, a quien todo el mundo le aplaude o lo quiere o le dan premios. A ese nosotros tendemos a llamarle dichoso, casi como diríamos feliz. Es que no, la palabra bienaventurado es mucho más que eso. Mientras que el dichoso, el feliz, se refiere a cualquier circunstancia de la vida, a veces hasta las más superficiales, la palabra bienaventurado hace alusión a una condición del espíritu. ¿Quién es bienaventurado en la Sagrada Escritura? Es bienaventurado aquel que vive según la voluntad de Dios. Es aquel o aquella que vive lo que Dios quiere. No el que hace o dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. A esos en el Antiguo Testamento se le llama los justos. Se le llama los pobres de Yahvé, también entraban en esa categoría. Eran justos porque eran rectos. Eran justos porque eran honestos. Eran bienaventurados porque eran agradables a los ojos de Dios. Entonces, toda esta perspectiva bíblica hay que asumirla en el Nuevo Testamento cuando nosotros queremos encontrar la palabra justa para traducir las bienaventuranzas. Bienaventurado entonces es aquel o aquella que conformándose a la voluntad de Dios y viviendo una vida plenamente recta según su voluntad,
es plenamente agradable a los ojos de Dios y por tanto también un signo convincente ante los hombres, ante la humanidad. Nadie puede ser agradable a los ojos de Dios y declararse justo o que otros lo declaren justo si él o ella no es un signo para la sociedad en que vive. Podríamos decir, bueno, a los ojos de Dios es un justo, pero a los ojos de los hombres no. Una cosa es la mirada superficial y los juicios inmediatos que hacen los humanos acerca de estas cosas, y otra cosa muy diferente es el juicio que ya viene de Dios, que es un juicio definitivo, es un juicio serio, es un juicio perfecto y santo. Entonces el bienaventurado, en síntesis, es el santo, lo que nosotros llamaríamos hoy día el santo, la santa. Es aquel o aquella que es plenamente maduro, para hablar en términos psicológicos o de hoy. Plenamente maduro porque es plenamente realizado, porque ha aprendido a vivir, sabe vivir y enseña a otros el camino de cómo vivir bien. Esa es básicamente la idea del bienaventurado. Esta ha sido, queridos hermanos y hermanas, una primera presentación, una introducción estamos haciendo a las bienaventuranzas, y les seguimos esperando en los próximos programas. Y que el Señor les bendiga. I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine.